Bienvenidos al episodio 31 de Charlas de Innovación de Strategics. Hoy ponemos la lupa sobre un tema que, genera tanto entusiasmo como confusión: la inteligencia artificial generativa aplicada al negocio. Sí, totalmente. Se habla de inversiones gigantescas, Cifras de 30 a 40 mil millones de dólares circulando. Una barbaridad. Pero cuando miras los resultados, la historia es, digamos, bastante desigual. Desigual es una forma amable de decirlo, la verdad. Un análisis reciente revela lo que llama una brecha de la IA generativa muy marcada. ¿Una brecha? A ver, ¿cómo es eso? Pues piensa en esto. Solo un 5%, un 5% de las implementaciones de IA que realmente se integran en los procesos de negocio están devolviendo valor significativo. ¿Solo un 5%? Sí, a veces millones de dólares, ojo. Pero el 95% restante, están invirtiendo fuerte sin ver un impacto claro en sus números, en el balance final. Un 5%. Es bajísimo. Uno pensaría que con tanta inversión, la clave sería simplemente tener el modelo de IA más potente o la tecnología más avanzada. Eso no es lo que marca la diferencia. Pues sorprendentemente parece que no es el factor decisivo. La investigación apunta que la diferencia crucial no está tanto en la sofisticación tecnológica en sí, sino en cómo se aborda la implementación. Ah, ¿el cómo? Exacto. Vemos muchísima experimentación con herramientas tipo ChatGPT para uso individual, ¿no? Más del 80% de las empresas las han probado y casi un 40% reporta uso habitual. Claro, eso se ve por todos lados. Y está bien, mejora la productividad personal sin duda. Pero eso no se traduce automáticamente en mejoras a nivel de toda la empresa, en las finanzas globales. Entiendo, el uso personal despega fácil. Pero ¿qué pasa con esas soluciones más serias? Las diseñadas para integrarse en la operación, las de nivel empresarial. Ahí es donde parece estar el verdadero desafío, ¿no? Justo ahí. Ahí es donde se abre la brecha de forma dramática. Fíjate, un 60% evaluó estas herramientas empresariales. Que ya es bastante menos que el 80% que probó las personales. Sí, pero es que la cifra cae a un 20% que llega a ser un piloto. Y lo más revelador, solo un mísero 5% las lleva a producción. Un 5%. Es el mismo número que sí obtiene valor. O sea, los que llegan a producción son los que ven resultados. Prácticamente. Y la principal razón del fracaso, o de que se queden en piloto, no es técnica en el sentido puro. Es que estas herramientas suelen ser inflexibles. Inflexibles. Sí, no aprenden del contexto específico de la compañía y, sobre todo, no se integran fluidamente en las operaciones diarias. El meollo del asunto es una brecha de aprendizaje. Brecha de aprendizaje. Exacto. Los sistemas no mejoran con el uso continuado en ese entorno particular. No aprenden de la experiencia real dentro de la empresa. Una brecha de aprendizaje. Eso es potente. Implica que la IA no se está volviendo más inteligente donde más importa, en el trabajo diario. Justo. Bueno, nuestra misión hoy es explorar a fondo esa brecha. Queremos entender por qué tantas iniciativas se quedan a medias y, sobre todo, extraer lecciones prácticas de ese 5% que sí lo está logrando. ¿Qué hacen distinto para obtener resultados reales con la IA generativa? Esa es la pregunta clave. Si la brecha de aprendizaje es tan central, ¿cómo se manifiesta eso en la práctica? ¿Qué ven los equipos en el día a día que les hace frenar los pilotos o no adoptar las herramientas? Se manifiesta de formas muy concretas. A ver, siempre está la resistencia al cambio. Eso es un clásico y es la barrera más mencionada. Sí, eso siempre sale. Pero justo detrás, y esto es muy relevante para entender la brecha, aparece la preocupación por la calidad y relevancia de los resultados que da el modelo, pero dentro de su contexto laboral. Ah, claro. No es lo mismo un resumen genérico que uno aplicado a mi proyecto. Exacto. Y aquí surge una dinámica curiosa. Los mismos empleados que usan felizmente ChatGPT en casa para tareas personales, luego desconfían de la herramienta de IA interna. ¿En serio? ¿Por qué? Si la tecnología puede ser parecida. Bueno, porque sienten que la versión corporativa no aprende de interacciones pasadas, no recuerda sus preferencias, no se adapta a sus necesidades específicas del trabajo. Es como si cada vez empezara de cero. ¡Qué interesante! Es una desconexión total. La tecnología base puede ser similar,
pero la experiencia de uso y la confianza son radicalmente distintas entre lo personal y lo corporativo. Totalmente. Y hay datos que lo respaldan. Mira, para tareas rápidas, como redactar un email o resumir un texto corto, el 70% prefiere usar IA. Es rápido, es fácil. Lógico. Pero si el proyecto es complejo, requiere seguimiento, contexto o es de alta responsabilidad, ahí el 90% sigue prefiriendo a un compañero humano. El 90% es altísimo. Es que la diferencia clave que emerge es esa capacidad de memoria, de adaptación, de aprender del feedback, algo que las herramientas genéricas, incluso las que dicen estar tuneadas para empresas, no suelen ofrecer de forma persistente y útil en el entorno real. Entiendo. Y esto también explica el auge de lo que llaman la IA en la sombra. La IA en la sombra. Sí, gente usando sus cuentas personales de pago de ChatGPT u otras herramientas para el trabajo, logrando buenos resultados por su cuenta, mientras la iniciativa oficial de IA de la empresa está, estancada o en piloto eterno. Qué paradoja. Vale, el diagnóstico es claro. Falta aprendizaje contextual, flexibilidad, adaptación. Ahora, vayamos a las soluciones. ¿Qué caracteriza a ese 5% exitoso? ¿Qué podemos aprender de ellos en términos prácticos? Lo primero, y es fundamental, es un cambio de mentalidad en la adquisición. Estas empresas no compran IA como si fuera software de paquete, un SaaS estándar. ¿Cómo lo hacen entonces? Lo abordan más como si contrataran un servicio externalizado clave, un BPO, Business Process Outsourcing. Exigen una personalización muy profunda, casi artesanal, para que la IA encaje perfectamente con sus procesos y sus datos únicos, no una talla única. Entiendo. No es plug and play, es más bien design and integrate. Si el enfoque de compra es distinto, supongo que la forma de medir el éxito también lo será. No se fijarán solo en si el modelo es bueno en abstracto. Exacto, nada de benchmarks técnicos aislados. Miden el éxito con métricas de negocio puras y duras. Eficiencia operativa ganada, reducción de costos demostrable, mejora en KPIs específicos de su operación. Eso es lo que importa. Resultados tangibles. Y ven la implementación no como un despliegue y listo, sino como una coevolución continua. Trabajan codo a codo con el proveedor para ajustar, refinar y mejorar el sistema mientras está en uso, basándose en el rendimiento real y el feedback de los usuarios. Esa idea de coevolución suena bien, pero requiere un compromiso fuerte de ambas partes. ¿Quién lidera esto dentro de las empresas que lo hacen bien? ¿Es una directriz que baja desde la alta dirección, desde el CEO? Aquí viene algo interesante y quizás contraintuitivo. A menudo, el impulso más efectivo viene de abajo hacia arriba. ¿Ah, sí? Sí, las iniciativas que realmente prosperan suelen nacer de gerentes de línea, de jefes de equipo, de esos power users que ya están usando IA por su cuenta. La IA en la sombra que mencionabas. Exacto. Esos que entienden perfectamente sus flujos de trabajo diarios y donde la IA podría realmente ayudar, porque lo viven. Se descentraliza la identificación de oportunidades y la experimentación inicial. Pero eso necesita apoyo de arriba, ¿no? Ah, sí, eso es crucial. Siempre con un patrocinio ejecutivo claro que asegure los recursos, la alineación estratégica y, digamos, de permiso para innovar desde la línea. Tiene sentido que quienes sufren el proceso actual sean los mejores identificando dónde la IA puede ayudar. Y al buscar proveedores para esta coevolución, para esta personalización profunda, ¿qué es lo prioritario para estas empresas? Buscan varias cosas. Primero, confianza y un entendimiento casi íntimo de su flujo de trabajo específico. Quieren sentir que el proveedor realmente comprende su negocio. No solo la tecnología. Exacto. También quieren mínima disrupción en sus sistemas actuales y garantías muy claras sobre el uso y la privacidad de sus datos. Eso es fundamental. Lógico. Pero lo más importante, y esto conecta directamente con la brecha de aprendizaje, es que buscan explícitamente sistemas diseñados con la capacidad intrínseca de mejorar con el tiempo. O sea, que aprendan de verdad. Sí, fíjate en las cifras. El 66% de los ejecutivos de estas empresas exitosas exige que los sistemas aprendan activamente del feedback que se les da, y el 63% quiere que mantengan contexto entre conversaciones e interacciones.
no es solo la IA de hoy, sino su potencial de mejora mañana. Se busca una IA que evolucione con la empresa. Entonces, ante la clásica disyuntiva, construir la solución en casa, con equipos internos, o buscar un socio externo especializado, ¿qué sugieren los resultados de este 5%? Pues los datos son bastante elocuentes aquí. Las asociaciones estratégicas, o sea, comprar una base tecnológica y codesarrollarla muy de cerca con un proveedor especializado, tienen aproximadamente el doble de probabilidades de éxito. ¿El doble? Sí, cerca del 67% de éxito, comparado con desarrollar todo internamente, que ronda solo el 33%. Vaya diferencia. Significativa. Aunque el impulso inicial de muchas empresas es intentar construirlo todo ellas mismas, quizás por control o por creer que es más barato. Ujú. La evidencia sugiere que colaborar es más efectivo. Mucho más. Acelera el proceso, a menudo reduce el costo total de propiedad si consideras todo, y sobre todo facilita esa alineación operativa y esa coevolución que son tan necesarias para cruzar la brecha. Doble de probabilidad de éxito. Es un dato potente para la toma de decisiones estratégicas. Cambiando un poco de tercio, hablemos del retorno de la inversión. Para ese 5% que sí logra cruzar la brecha, ¿dónde están viendo los mayores beneficios económicos? ¿Son las áreas obvias como ventas o marketing que siempre se mencionan? No necesariamente, y aquí hay otra sorpresa interesante. Aunque en teoría se asigna mucho presupuesto de IA, hasta un 70% según algunas estimaciones a ventas y marketing, Que son áreas muy visibles, claro. sí, quizás por eso, o porque parece más fácil medir el impacto ahí. Pero los ahorros más impactantes, y a menudo el ROI más rápido y tangible, vienen de automatizar el back office. El back office. ¿Te refieres a operaciones, finanzas? Exacto. Operaciones, finanzas, compras, recursos humanos, toda esa maquinaria interna que hace funcionar a la empresa, pero que no siempre está de cara al cliente. ¿Puedes darnos ejemplos tangibles de esos ahorros en el back office? Algo que ilustre la magnitud de la que hablamos. Claro, mira, hay casos documentados de empresas ahorrando entre 2 y 10 millones de dólares anuales. ¿Tanto? ¿Cómo? Pues al reemplazar o reducir drásticamente contratos de BPO de externalización para tareas como atención al cliente de primer nivel, procesamiento de facturas, gestión de documentos. Tareas que la IA generativa, bien implementada y adaptada, puede hacer muy eficientemente. Entiendo. Sustituyendo servicios externos caros. Exacto. Otro ejemplo. Una reducción del 30% en el gasto con agencias creativas o de contenido externas. La IA generativa se usa para producir borradores iniciales, variaciones de campañas, contenido básico, liberando presupuesto. Interesante. O en servicios financieros, se ha visto un ahorro de $1 millón anuales al automatizar verificaciones de riesgo crediticio o de cumplimiento normativo que antes externalizaban o requerían mucho trabajo manual. Son cifras muy concretas. Sí, y estas ganancias, a veces menos vistosas que mejorar las ventas un X%, pueden superar el impacto financiero neto de mejoras en el front office. Por ejemplo, acelerar la cualificación de leads un 40% es genial, o mejorar la retención de clientes un 10% también, pero el ahorro directo de eliminar un contrato millonario de BPO puede ser mayor en el corto plazo. Es decir, el tesoro puede estar escondido en la sala de máquinas, no solo en el escaparate. Muy revelador. Y una pregunta inevitable que surge con todo esto. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Se están viendo los despidos masivos que algunos temían con la llegada de esta IA? Por ahora, la evidencia no apunta a despidos generalizados masivos causados directamente por la IA generativa en la mayoría de sectores. El impacto se concentra más en roles que ya eran, digamos, vulnerables o frecuentemente externalizados. ¿Cómo cuáles? Soporte al cliente básico, entrada de datos muy repetitiva, procesamiento administrativo simple. Cosas así. Ok. Ahora bien, sectores como tecnología y medios sí están viendo un impacto mayor, y ahí sí se anticipa una reducción en la contratación neta en ciertas áreas. Pero no es, por ahora, una destrucción masiva generalizada. ¿Y qué sí está cambiando universalmente? Lo que sí es universal es la creciente necesidad de alfabetización en IA. Saber cómo usar estas herramientas, cómo interactuar con ellas, cómo darles buen feedback, eso se está volviendo una competencia básica en muchísimos roles, no algo opcional o de especialistas.
Parece que por ahora es más una transformación de habilidades requeridas que una sustitución masiva de puestos. Mirando hacia adelante, ya que hablamos de evolución, ¿cuál es el siguiente paso evolutivo de esta tecnología en el ámbito empresarial? ¿Hacia dónde vamos? Todo apunta hacia lo que se empieza a llamar IA agéntica. ¿Agéntica? ¿De agentes? Exacto. Ya no hablamos solo de IA que responde a una pregunta o crea un texto bajo demanda. Hablamos de sistemas con memoria persistente, capaces de aprender de forma continua y sobre todo de actuar autónomamente para completar tareas complejas de principio a fin dentro de unos límites y objetivos definidos. O sea, una IA que no solo genera, sino que hace cosas por sí misma. Precisamente, que puede planificar, ejecutar pasos, usar herramientas, y esto abre la puerta al concepto de una red agéntica, lo que algunos llaman la Agentic Web. Una red de agentes. Suena a ciencia ficción. Un poco, pero ya se está trabajando en ello. Imagina un futuro donde estos agentes inteligentes pueden interactuar entre sí a través de Internet, descubriéndose, negociando, coordinándose, para automatizar flujos de trabajo completos, incluso entre distintas organizaciones y sistemas. ¡Guau! Eso sí que es un cambio de paradigma importante. Si esa es la dirección, si vamos hacia agentes que aprenden y actúan, ¿hay alguna recomendación urgente para las empresas que nos escuchan ahora mismo? Sí, yo diría que el tiempo apremia. La ventana de oportunidad para elegir a los socios tecnológicos adecuados para esta nueva era de IA que aprende, se está cortando. ¿Por qué? Porque las empresas pioneras ya están implementando estos sistemas adaptativos. Y una vez que un sistema empieza a aprender y a integrarse profundamente en tus procesos, crea una ventaja competitiva y también costos de cambio muy altos para reemplazarlos después. Te quedas atado al sistema que aprende. En cierto modo sí, si funciona bien. El estudio sugiere que hay un horizonte de unos 18 meses, más o menos, para que muchas organizaciones definan estas relaciones estratégicas clave con proveedores que ofrezcan este tipo de IA. 18 meses no es mucho tiempo en estrategia empresarial. No lo es. Por eso, la recomendación es actuar ahora. Moverse de la mentalidad de invertir solo en herramientas estáticas o genéricas a buscar activamente socios que ofrezcan sistemas personalizados, que demuestren capacidad de aprender y que se enfoquen en la integración profunda en los flujos de trabajo reales. Entendido. Bien, hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave. La brecha de la IA generativa es real y afecta a la mayoría, pero, y esto es importante, no es insalvable. Exacto. Y la clave no parece ser tener la última tecnología o el modelo más grande, sino el cómo se implementa, el enfoque estratégico. Correcto. Si lo resumimos en puntos prácticos, primero, favorecer la compra y codesarrollo con socios especializados sobre intentar construirlo todo solo. Las probabilidades de éxito son mayores. Ajá. Segundo, dar poder a los gerentes de línea y a los usuarios avanzados, los que conocen el terreno, para identificar dónde aplicar la IA de forma efectiva. Empoderar desde abajo. Tercero, exigir personalización profunda y medir el éxito por resultados de negocio concretos, no por métricas técnicas aisladas. Medir lo que importa. Cuarto, buscar activamente y priorizar sistemas que demuestren una capacidad real de aprender del feedback y adaptarse con el tiempo. La clave de la brecha de aprendizaje. Menos glamorosas, pero críticas. Muy claro. Y moverse con decisión, porque el campo de juego está cambiando rápido hacia estos sistemas más autónomos y capaces de aprender. Exactamente. La era de la IA agéntica, aunque incipiente, ya está empezando a perfilarse en el horizonte. Perfecto. Para cerrar y dejar pensando a quienes nos escuchan, al evaluar futuras inversiones o posibles socios en IA, ¿cómo podemos ir más allá de simplemente mirar las capacidades actuales de una herramienta? ¿Cómo podemos empezar a valorar de verdad el compromiso y sobre todo la habilidad demostrada del proveedor para construir sistemas que realmente coevolucionen con nosotros, que aprendan y se adapten a las necesidades cambiantes de nuestro negocio a largo plazo? Hacerse esa pregunta y buscar respuestas concretas basadas en evidencia es probablemente el paso más importante para cruzar esa brecha y asegurar que la IA generativa entregue valor real y sostenible en el tiempo. Ahí queda la reflexión. Con esa idea en mente, concluimos este episodio 31 de Charlas de Innovación de Strategics. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias. Hasta la próxima.